¿Cómo estás, Jennifer? Buenas noches. Efectivamente, empezamos diálogo abierto, empezamos la semana y por supuesto con novedades. Paola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal el fin de semana? Sí, sin duda, fin de semana con novedades como siempre. Y que vamos a tocar, por cierto, sobre todo el nuevo capítulo de Jaime Villanueva. Así es, vamos a saludar y hoy día vamos a conversar con José Carlos Requena, que es analista político. Vamos a hablar todo, pues, estas nuevas revelaciones y nuevos personajes. Y la respuesta de los congresistas que hoy en grupo han salido a desmentir lo dicho por este personaje que se ha hecho tan conocido ya, sobre todo a nivel del Ministerio Público. También vamos a hablar con Javier Aguirre, él es abogado penalista, sobre los posibles vínculos de corrupción del expresidente Martín Vizcarra. Y a preguntarle también, Paola, sobre qué va a pasar con este exfuncionario que devolvió 500.000 soles. ¿Puede acogerse o no la colaboración eficaz? Bueno, claro, y también vamos a hablar con Fiorella Dañoy, ella es directora regional de la ONG Recicla Latam, la importancia del reciclaje en nuestro país. Esto y mucho más en los próximos minutos, pero antes el resumen informativo. Estamos analizando si el próximo encuentro deportivo será a puerta cerrada, sin público asistente. Estamos mirando y estudiando las medidas que vamos a adoptar. En tanto y cuanto se haya respetado los plazos, se haya respetado los procedimientos prescritos en la norma, no hay nada que juzgar ni nada que opinar. Lo que sí apunto, y les puedo decir sin ningún temor porque es una opinión institucional, es que el Poder Judicial tiene que ser autónomo. El Ministerio Público tiene que ser autónomo. No puede estar cogoteado por otro poder. ¿Me entienden? O sea, no puede ser que haya una junta que ratifique y que ratifique solo a sus convenidos. Ya. Muy bien, vamos a hablar ahora, con José Carlos Requena, él es analista político y vamos a hablar de, todas estas semanas, José Carlos, bienvenido. ¿Cómo está, José Carlos? Bueno, empezamos la semana y nuevos nombres, ¿no? Implicados, los delitos por los que se les está investigando. Suman 20 los personajes. Creo que son los principales personajes de la política nacional, ¿no? Y además también fiscal. Y fiscales. Sí, bueno, creo que estas declaraciones, la particularidad de esto es que de alguna manera es un barro con ventilador a todos lados, Eso. todas las tendencias, varias funciones. Sí hay que tomar con pinzas, creo que son cosas que todavía tienen que corroborarse y seguramente en las próximas semanas vamos a ver a los mencionados, como ya de hecho en la jornada de hoy se ha visto varios de ellos, salir a negar muchas de las imputaciones, ¿no? Creo que las investigaciones en cualquier caso deben de seguir y verificar cuáles de estos dichos efectivamente tienen algún correlato y no son más bien simplemente dichos, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Porque ayer la República analizaba una versión respecto a que está jugando su partido aparte, Jaime Villanueva, ¿no? Con una intención de desacreditar a todos. Bueno, es, digamos, la ocasión, el momento en el que se da, cómo se da esto, pues da que pensar eso, ¿no? Lo curioso es que esto originó en noviembre algo que mucha gente celebró, que fue la salida de la entonces fiscal Patricia Benavides. Ahora ya es una cosa, si quieres un partido aparte, efectivamente debe ser el propio partido de Villanueva, ¿no? ¿A qué fines responde? Creo que eso es lo que queda pendiente, ¿no? Primero ver cuáles de sus declaraciones son efectivamente verdaderas o tienen algún asidero y a qué responden, ¿no? Porque el solo hecho, incluso las filtraciones como tal, en teoría estamos frente a una investigación reservada. Debería ser reservada. Debería ser reservada, pero claro, ¿por qué se filtra y por qué se filtra ahora y cuántas más se van a filtrar? Digamos, el viernes pasado o antepasado ya, cuando en cualquier caso el día de la filtración original ya era como que uno podía pensar que se venían más, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Bueno, pero básicamente hay dos personajes, ¿no? Está Vladimir Cerrón y Rafael Vela, entre los puntos, en los cuales incluso Cerrón ha dicho, ha reconocido que sí hubo reunión y que la oferta era archivar el caso de los dinámicos del centro, pero ¿cómo puedes probar que realmente todos esos ofrecimientos de ese personaje Villanueva cercano a la fiscal de la Nación
¿no? A menos que tengan audios o no sé, ¿cómo sería una manera de probarlo? Me hace recordar mucho al caso Montesinos también, cuando salía tantos nombres y tantas cosas. Claro, Que no vimos los videos, no nos podemos enterar. Claro, pero la diferencia con el caso Montesinos era que ahí habían un video viendo a Montesinos haciendo esto Claro. o lo otro, ¿no? Claro, nos hemos quedado viendo solo una parte, eso también es cierto. En este caso es Villanueva diciendo cosas ante un fiscal, Claro. pero no hay algo que lo sustente. Y eso Claro. precisamente, claro, podrán haber algunos testimonios complementarios, como el que cerró, pero también hay que ver que puede ser una versión interesada, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado en un entorno como el que estamos, en que hay tanta gente investigada, llegar a la verdad. Es mucho más complicado que antes, ¿no? Ahora, lo que a mí me llama la atención que es esta última, digamos, presentación, o mejor dicho, este último interrogatorio que se ha conocido ayer a través de un programa de televisión. Los involucrados son básicamente políticos. O sea, este ventilador del cual tú hablabas básicamente está dirigido al cruce de la avenida Bancay con Girón Junín. Sí, efectivamente, digamos que son, bueno, yo creo que eso responde también a la naturaleza de este Parlamento, ¿no? Con tantas personas, con tantas causas abiertas, tanto previo a juramentar como ya habiendo juramentado, ¿no? O sea, no me acuerdo si eran 87 los que en algún momento, me parece que era RPP Data o el Comercio Data, que mostraban estos casos. Y son más de 80 investigados. Que son ¿no? más de 80 investigados, claro. Y que hay más de 40 que tienen carpeta abierta o pendiente, una cosa así. O sea, con un Congreso así es como entendible esto que sorprende, ¿no? Y también los fiscales, que en teoría, digamos, la Fiscalía es el titular de la acción penal, deberían ser, ¿no?, personas en las que, digamos, su voluntad esté más allá del bien y del mal, y no es lamentablemente el caso, ¿no? Pero es que son muchos personajes. Son tantos personajes que hay que ir a hablar uno o el otro le dijo, que al final yo me imagino que para poder llegar a la verdad, ¿a quién le crees? Porque también hay gente que miente muy bien, ¿no? O sea, es eso. Bueno, ¿O qué intereses tiene? ¿O qué intereses tiene también? Y ahí es que hay que cruzar, ¿no? Bueno, ustedes, los periodistas, son muy buenos en cruzar las fuentes y ver, o sea, creo que ese es precisamente el material muy rico que ustedes les dan a este episodio, ¿no? En la mañana muchos congresistas hablaban en los pasos perdidos de la necesidad de una reforma del sistema judicial. Si tenemos a 80 investigados, 40 con carpetas fiscales, ¿pueden participar estos en hacer una reforma del sistema judicial en el Perú? Mira, inevitablemente una reforma pasa por un cuerpo legislativo, o sea, el que venga o cualquiera, ¿no? Entonces, eso es lo complicado precisamente. ¿Cómo se plantea eso? La vez, lo que yo más recuerdo de esfuerzos por hacer tras la caída de Fujimori fue el famoso Seriajust, que también quedó medio trunco, ¿no? Y de hecho hay muchas cosas que muchos abogados critican, que acá se implementó con bombos y platillos. Yo mismo participé en el inicio del nuevo Código Procesal Penal, que era mucho más garantista, ¿no? Y que le daba más poder precisamente a la Fiscalía, ¿no? Entonces, hay cosas que ahora, visto en perspectiva, muchos abogados critican, ¿no? Este poder excesivo que se le da a la Fiscalía en busca de un sistema más garantista. Pero en cualquier caso, ha habido muchos esfuerzos y la verdad se ha avanzado muy poco, lamentablemente. Y de hecho, en la coyuntura de los cuellos blancos, yo recuerdo haber entrevistado a algún constitucionalista que me decía, mira, tras la caída de Fujimori hubo muchas cosas que se nivelaron, incluso el propio Congreso, que se disolvió y para poder convocar elecciones. Bueno, no ha habido algo parecido con el Ministerio Público o el Poder Judicial, ¿no? Como que sus leyes orgánicas no habían cambiado, había algún paso legal que no se había dado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que una reforma es necesaria. El tema es cuándo, cómo, quiénes, cómo, y eso es lo complicado, ¿no? Y ahora tenemos la Junta Nacional de Justicia a la vez, ¿no? Y hay cuestionamientos tanto al Congreso a ellos como ellos al Congreso. Entonces, ya hay una crisis también en el Ministerio Público. Entonces, claro. Estamos hablando que todo a nivel del sistema de justicia está... Sí. No está bien. La verdad, mira, la Junta Nacional de Justicia, que sucedió al Consejo Nacional de Magistratura, que además sucedía algo que ya contemplaba la Constitución del 79, mucha gente, algunos abogados, lo ven como algo, digamos, como algo que debió corregirse. En su momento no se ha corregido porque en la práctica la Junta, claro, acá ha habido un proceso más riguroso por su composición, pero en la práctica son dos entes ajenos o dos entes controlados por algún, digamos, en este caso por
por la Defensoría del Pueblo y toda esta comisión que se crea, pero en cualquier caso es algo que valdría la pena revisar. Es el modo más conveniente, el hecho de evaluar a los jueces cada 7 años, ¿es lo más conveniente o no? O sea, hay de verdad muchísimas cosas que deberíamos discutir. Claro, de nuevo la pregunta de Ricardo es, ¿este Congreso lo puede hacer? Creo que eso es complicado, ¿no? Sí, pues el tema es que, digamos, no cuentan, digamos, muchos congresistas con la prestancia del caso como para poder tocar el tema de una reforma, porque ellos mismos podrían estar involucrados y buscar algún favorecimiento. Claro. Pero yo quería ir, a ver, en el tema de la Junta Nacional de Justicia y esta polarización que se ha abierto con el Congreso de la República, finalmente, la interpretación que da cada uno de ellos, ¿no?, con el tema de la edad, ¿es una razón justificable para traerse abajo a 7 magistrados? Mira, yo creo que eso debería ser una cuestión más una sanción administrativa, si se quiere, ¿no? A mí me parece excesiva, me parece que puede sentar un precedente complicado. Evidentemente también hay cosas de prolijidad administrativa, si se quiere, que la Junta tendría que corregir. Ya no te digo esta Junta, que además está por irse, sino institucionalmente tendría que haber algunas cosas que bueno, supongo que tendrán que debatir internamente, ¿no? Pero la verdad, cualquier esfuerzo por sancionar a toda la Junta a mí me parece excesivo, ¿no? No, y en el caso, por ejemplo, de los recientes cambios ministeriales, en los cuales había muchos ministros también que iban a ser cuestionados en el Congreso de la República. ¿Cómo has visto tú los cambios? Bueno, dos de los que hay 2 interpelaciones que tendrán que verse tan pronto se reinstale el Congreso, ¿no? El de Transportes y Comunicaciones e Interior. Creo que en general los cambios son positivos, ¿no? Creo que en el caso del MEF ya era con el amague de renuncia bueno, no amague, un suceso extraño en cualquier caso en el MEF del señor Contreras. Por ejemplo, creo que ahí era un sector que ya requería un recambio, ¿no? Y viendo además las cifras económicas que salieron en la jornada de hoy, que son muy desalentadoras, ¿no? Entonces, creo que globalmente hay mayor coherencia. Vamos a ver si esto tiene algún cambio real, ¿no? Porque la verdad, si algo no se mueve en esta situación es la popularidad de la presidenta, que ya se ha estacionado en el dígito, y eso es algo que ya tiene 3, 4 meses, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay espacio, si hay una voluntad mayor por cambiar algo de la inercia que hemos sabido. ¿Cuán gravitante es la presencia de Rómulo Mucho, ¿no? Porque todos los sectores empresariales señalan que su presencia va a traer confianza, que es un aspecto fundamental para las inversiones. Mira, digamos que las primeras señales son efectivamente en ese sentido, ¿no? O sea, ha sacado la carpeta de proyectos, ha dicho que hay que relanzar la confianza. Entonces, hay algunos pasos efectivamente Ha ratificado positivos. Tía María esta tarde. Ha dicho que efectivamente Tía María debería ir. Entonces, vamos a ver si eso, digamos, si hay un soporte suficiente en el Congreso. Y recordemos que en el Perumín el ministro Vera dijo que Tía María iba y al día siguiente el premier reculó, o más bien lo corrigió, ¿no? Le enmendó la plana. Ahora pareciera que hay más coherencia. De hecho, el ministro Arista hace unos minutos en un medio de comunicación decía, yo pedí que así como como el MES puede fungir de un cerebro, también requiere brazos. Y sus brazos son los sectores productivos y quien esté en el MINEM es fundamental, ¿no? Entonces, vamos a ver si eso logra torcer esta tendencia que lamentablemente se ha visto. Claro, y además en el tema económico, ¿no? Yo creo que es importante, en los cuales es poder salir de la recesión y que muchos sectores productivos puedan volver a... O sea, porque ya el fenómeno del niño supone que ya estamos superando. Ya, o sea, y ahí también ha habido, los primeros pasos de Arista han sido importantes, ¿no? Esta reunión con el BCR, con el Consejo Fiscal, con quienes, sobre todo con el Consejo Fiscal, el ministro Contreras había tenido varias discrepancias, ¿no? El nombramiento de Betty Sotelo en Hacienda. Entonces, vamos a ver, yo creo que espero que eso enmiende algo que había sido un pasivo de esta administración, ¿no? Claro, va a depender también los resultados de la libertad, ¿no? La situación del estado de emergencia allá. Sin Eso duda, va a ser fundamental. Sin duda, sí, efectivamente. Ese es un tema vital, ¿no? Los números que le destinan las empresas a los gastos de seguridad es algo que cada vez crece más y más, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias pues a José Carlos Requena, analista político que ha estado con nosotros, y vamos a seguir con otro tema. Así, vamos a hablar ahora sobre el caso del expresidente Vizcarra y los posibles vínculos de corrupción y la posibilidad incluso de lo que ya se está hablando de una prisión preventiva. Volvemos. Volvemos al diálogo abierto, esta vez para hablar sobre el caso del expresidente Martín Vizcarra. Así es, ¿no? Además ahí uno se pregunta si es que, bueno, se está hablando de una posible prisión preventiva. Que es una ¿no? figura que especularon algunos abogados. Una posibilidad. Pero vamos a saludar al doctor Javier Aguirre, él es abogado penalista. Y bueno, ¿cómo ve la situación? ¿Cómo ve el caso del ex presidente Martín Vizcarra? Muy buenas noches ante todo, señora Pejovés, señor Alba. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, el viernes, jueves o viernes de la semana pasada, tuvimos información, toda la opinión pública, que hubo en las audiencias de prisión preventiva contra el señor Villafuerte y otro funcionario más de Provías. Un día antes o 2 días antes de esa audiencia, uno de estos señores había entregado 500.000 soles. Y si no me equivoco, empezando la semana nomás, de la semana pasada, otro de los implicados en este tema entregaron 250.000. O sea, han devuelto el dinero. Ellos entiendo que se están acogiendo a la figura de colaboración eficaz, pero la información que se tiene hasta este momento, que uno de los dos haya dicho que ese dinero, o parte o todo ese dinero ha ido para el señor Martín Vizcarra, por lo menos yo no lo he escuchado. Pero ¿tiene que ser el dicho o tiene que ser una prueba factible? O sea, una foto o audio. En este caso ellos han, toda la opinión pública, ver la entrega de 250.000 y 500.000 soles en determinados momentos, estaban demostrando, mire, efectivamente recibimos ese dinero y ahora lo estamos devolviendo porque, bueno, ya me han descubierto que yo he recibido esa parte. Ahora, ¿una persona que devuelve dinero puede acogerse a la colaboración eficaz? Bueno, es una muestra en la negociación que hay con la Fiscalía de que está diciendo las cosas como han sucedido. Entonces, y está asumiendo responsabilidad. Y entonces esta persona, en este caso estas 2 personas, lo que tenemos la información es que es una muestra de su buena fe, entre comillas. Pero y ¿cómo buena probar voluntad. que realmente ese dinero se lo dieron para Por eso se Hiciera dice, todo, ¿no? Porque realmente es Claro. más. podrá ser todo o parte, no, eso no lo sabemos. Ahora, lo que puedo decir es que, lo que usted antes hace un momento comentaba, ¿no? Eso acreditaría una posible responsabilidad del que ejercía la presidencia de la República, el señor Martín Vizcarra. Eso todavía, por lo menos estas 2 personas no han dicho certeramente que parte de ese dinero que están devolviendo iba a manos del señor Vizcarra. Eso no lo han dicho exprofesamente. Pero según la hipótesis fiscal, el expresidente Vizcarra era el quien lideraba esa presunta organización criminal. Esa es la imputación que hace la Fiscalía de Organización Criminal, donde dirige el señor Martín Vizcarra, pero él tiene una prerrogativa constitucional, que él no puede ser investigado más que por el fiscal de la Nación y pedir permiso al Congreso para poder investigarlo formalmente. Esa es la protección que tiene el señor Vizcarra en este momento. Quizás por eso esa tranquilidad que tiene, porque en los últimos meses lo hemos visto más tranquilo y dedicado a redes sociales y a hacer sus ventas hasta de muñecos, ¿no? Sí, claro. Eso está en proselitismo político. Eso, ¿no es cierto? Está viendo lo de su imagen. Sí. Porque él tiene, yo creo que la esperanza de regresar o de volver a la política, ¿no? Al menos está preparando su partido político. Pero si se dan cuenta también, en estas 2 semanas él ha estado... Calladito. Calladito. No ha dicho nada. Porque sí, no he visto ningún esto lo que ha venido es esto que ha sucedido en estas 2 últimas semanas para él, que fueron gente que trabajó con él en Moquegua y que luego los puso en Provías estando él en la presidencia de la República entre el 18 al 2020. Entonces ahí hay un tema que todavía por investigar. Pero el tema es que es gente de su confianza, es como se llaman los moqueguanos, porque con él no solo han trabajado en su gobierno, lo hicieron también como su gestión de gobernador. Claro, exactamente. Ellos son personas que trabajaron en Moquegua cuando era presidente regional. Y luego cuando entró a la presidencia de la República, ellos los han puesto en puesto de Provías, ya como presidente de la República. Bueno, tanto privilegio puede tener Vizcarra que, bueno, tiene el tema del antejuicio por ser presidente, pero lo que se ha revelado ayer en los diarios
de que incluso un jefe policial era quien le alertaba de los movimientos y había algún seguimiento contra él Claro. a raíz justamente de las Te da los investigaciones. datos. Bueno, la información es que siempre se tiene en los últimos tiempos sobre él es que él tiene todavía cierto poder por haber ejercido la presidencia de la República y puede haber puesto a personas en determinados puestos clave de la función pública. Bueno, Que en la todavía pueden fila- continuar. Y pareciera que sí, porque lo que usted me está informando ahorita, que sí, pues ha aparecido en los medios de que el que lo está dando la seguridad, sin embargo, le pasa el dato de que lo están vigilando. Claro. O sea, eso obviamente tiene que investigarse a nivel de la... Pero está muy tranquilo Vizcarra, me pareciera, ¿no? Parece como que pensara que no le va a pasar nada. Que tiene también Está muy seguro. el antejuicio, ¿no? Ese es un beneficio No que tiene. solamente eso, yo añadiría que, por ejemplo, en el juicio, perdón, él tiene un juicio primigenio por lo cual lo vacaron, ¿se acuerdan? Claro. El tema de cuando su exministro, el señor de apellido Hernández, no me acuerdo ahorita su nombre, Ah, José Hernández, ¿no? exactamente, él dijo que le había dado dinero por el tema este de obra INSA, Claro. ¿no? Y esa fue una de las razones por la cual lo vacaron. Una persona de confianza de él, ¿no? Pero mire, aquí para mí ahí la Fiscalía equivocó su planteamiento, porque le imputaron como 4 delitos. Colusión, soborno, usurpación de funciones, negociación incompatible. De esos 4 delitos, los 3 se han caído. Y la Fiscalía y el juzgado lo ha archivado. Solo quedaría el tema del soborno, que se iría probablemente a juicio oral por ese tema. O sea, por abarcar mucho a la Fiscalía, al final solamente se ha quedado con un delito. Que era realmente lo más demostrable, porque había una colaboradora eficaz, el señor Hernández, que había dicho que él sí dijo, yo recibí el dinero y le entregué su parte al señor Vizcarra. Por eso es como colaborador eficaz y en el juicio oral probablemente este señor va a confirmar esa versión que ella dio en la sentencia, que ya sí tiene una sentencia a su favor de él, está homologada, así se llama. Claro, y además decía, yo recibí, pero también tiene que dar el testimonio de quien le dio. Claro. No, o sea, todo el Todo el circuito, El circuito. de quién le dio, por dónde ¿Cómo pasó llegó? la- ¿De qué manera le entregó? y Imagino, cómo- ¿no? todo eso explicó este señor y por eso que tiene una sentencia de colaboración eficaz a su favor, que la Fiscalía probablemente en el juicio oral lo va a usar en contra de la defensa del señor Vizcarra. Usted que es un hombre que litiga a menudo, que está siempre en tribunales, doctor, ¿cómo ve esta crisis en el Ministerio Público? Esta declaración de alguien que era un hombre fuerte, no solo de ahora, sino desde hace muchos años, como es Jaime Villanueva, que ha disparado con todo, ¿no? Bueno, Un ventilador. dice. ventilador, sí, pues políticos, jueces, fiscales. A ver, hasta hace unas semanas atrás conocimos su declaración del 30 de noviembre. Del 30 de Perdón, enero. el 30 de enero. Ajá. Luego nos estaban hablando uno del 24 de enero y ahora estoy escuchando que hay una del 8 de febrero, o sea, la semana pasada prácticamente. La información que se tiene es que ya tiene como más de 8 o 9 declaraciones. O sea, probablemente no sé si más adelante nos enteremos que tengan, si filtren esa información. Ahora, esta es lo que pasa con este señor Villanueva me hace recordar a una película famosa que se llama Godfellas, Los Buenos Muchachos, o sea, aquel persona que está dentro de la organización criminal y delata a todos sus, Ya. como usted dijo, dispara a todos, Claro. ¿ya? Y entonces, para obviamente él al final quedar, la película dice, para ser un don nadie, o sea, quedar libre, o sea, delata a todo lo que ha hecho y delata a todos sus... Es que es un trato con fiscalía, pues, ¿no es cierto? Es un Exactamente. trato con Y eso fiscalía. es de la primera parte de la investigación que se le hace a él directamente por este tema. Y acuérdense que en las declaraciones últimas no es con la primera investigación, es con la investigación que se le hace a la señora Patricia Benavides. Claro, y ahí uno se va a pensar en todo lo que está pasando. Sin embargo, Martín Vizcarra no ha dejado de hacer proselitismo. En medio de todo esto, sí. En todo en medio de eso, o sea, se ha aprovechado en todo Salvo caso estas 2 también. últimas semanas que está callado cuando viene el tema este de sus- Claro, pero después ha estado preparando desayunitos, grabando. Claro, lo más probable es que él no esperaba que No ocurriera. esperaba eso. No, aparentemente no. Entonces, aunque otros más suspicaces dicen, no, más bien para distraer lo que está pasando con el señor Villanueva, pongamos el tema en el tapete del señor Vizcarra. Ya, hay para todos los gustos de la suspicacia en estos casos. Correcto. Volviendo un poquito a Jaime Villanueva, Dígame. el hecho que haya tenido, digamos, un poder tan fuerte durante la gestión de la ex fiscal Villanueva, Patricia Benavides, y le poder negociar con tanto Claro. en el Parlamento, eso llama la atención, ¿no? Porque no creo que un asesor ha tenido tanta posibilidad
Tanto poder tenía. Y ese contacto, ¿no? De conversar con los parlamentarios como... Mire, cuando uno escucha a todas las personas que han sido nombradas por él en sus declaraciones, empezando por el señor Vela Barba, pasando por otras personas que han tratado con él cuando él tenía las funciones públicas, ¿no es cierto? No solamente fue en la época del señor Benavides, estuvo casi todo el gobierno del señor Pedro Castillo. Claro. Señores, ¿no? Todos dicen que es una persona bien, muy amable, muy tratable y tiene una forma muy especial de ser para conectar. Sabe cómo llegar, sabe cómo Esa llegar es al la frase, personaje. ¿no? Claro. Entonces todos reconocen eso, ¿ah? Tiene esa habilidad blanda muy, muy especial y que obviamente ha permitido que él esté en este tema. Pero ahora, toda esta información que él tiene, mi percepción es que él, como le hicieron la investigación en contra de él y él se vio obligado a ser colaborador eficaz, y entonces él ahora que está en la investigación contra la otra investigación contra la señora Patricia Benavides, él ha optado por, como dijo usted hace un momento, por darle a todas las personas Como con él. estrategia para beneficiarse de alguna manera. Exactamente, ¿no? O sea, ese es lo que ha hecho. A mí lo que me sorprende es cómo pueden ser personajes tan importantes de los judiciales, de políticos, que pueden caer en manos de personajes como estos. Se son seducidos por hombres, bueno, muy hábiles, porque hay que saber también, ¿no? Pero que los engañan y al final adquieren mucho más relevancia e importancia que el otro. Su comentario me presta a decirle lo siguiente, y repente me salgo más allá de mi cuestión penal. Lo que pasa, en mi criterio, es que las personas que ejercen función pública, que al final son de carácter político, parlamentarios, ministros, fiscal de la nación, presidente del Poder Judicial, si no se sabe manejar en los predios políticos y no tienen esa habilidad para hacerlo, se rodean de asesores de estas cualidades. Claro, que no los ayudan, pues al contrario. Al final no los ayudan porque tiene también sus propios intereses. Si fuera un funcionario público con una habilidad política carrera, suficiente, claro. Creo que no le pasaría este tipo de Pero situaciones. yo tengo una sospecha, doctor. Dígame. Se habla de 80 congresistas que están con investigación, 40 con carpetas fiscales. Sí. Entonces, si venía el asesor principal de la fiscal de la Nación, era prácticamente hablar con alguien con quien yo podía tener un interés especial, ¿no? Me interesa conversar con él, a Claro. ver qué él quiere de mí, Y yo, qué quiero de él. sin duda. Sí. Pero ¿cómo sabes si realmente quiere hablar la fiscal contigo? Pues ahora como voy viendo, Claro. me pueden engañar. Claro, él te podía tener sobrepoder, o sea, podría él también Mentira, de repente ufanarse, todo. ¿no? Exacto. Ufanarse. Entonces, ahí hay por eso, el dar mucha soltura al asesor para hacer ese tipo de gestiones y no dar, no darse cuenta y no ser suspicaz y perspicaz en la función pública. Bueno, estamos viviendo lo que ahorita estamos Claro. conociendo todos, ¿no? Claro, te dejas de engañar. Y el tema terrible es que esto pasa ya de la suspicacia política, pasamos a la suspicacia y perspicacia legal penal, porque estas cosas tienen implicancias penales. Ahí hay tráfico de influencias, ¿no? Podría haber negociación incompatible, podría haber todo lo que él ha nombrado. Y un detalle, mira, él no solamente habla de sí mismo, él habla de que le han dicho que Pedro me dijo que Juan hizo tal cosa. O sea, toda una mafia, toda una Yo- organización. Yo vi cómo Pedro hizo tal cosa. Me comentó Juancito que Juanita hizo tal cosa. O sea, hay partes que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Él lo dice no por lo que él le ha visto, sino que a él le han contado. O que él tuvo la oportunidad, entre comillas, Esa es de mentira. saberlo. Claro, se cuida, pero hace el escándalo. Exacto. Entonces, por eso le decía el símil de la de la película esta, con los muchachos, que él, como sabe que contra él han ido, él dispara todo. O sea, se salva, para salvarse. Exactamente. Claro. Entonces, y eso hay que tomarlo con pinzas, esa declaración Bueno, de por este señor. algo su apelativo es el filósofo, ¿no? Evidente. Bueno, pero es Preparaba- bachiller en filosofía, el Claro. señor, pero tenía esas otras Ya cualidades. sabía, o sea, lo que hacía. Ujú, No sabía lo que hacía. No, sí, sabía, jugaba con sus propios intereses el señor. Es evidente. Es que en el mundo del poder uno debe saber con quién se acerca y con qué intenciones. A veces el poder nos ciega y, bueno, y hacemos que los segundos
o terceros se aprovechan, ¿no? Y los que ejercen la función pública, como usted comentó hace un momento y que yo también lo he reforzado, no tienen la suficiencia, perspicacia y suspicacia y función política, Hay que darse como debe cuenta, ser, ¿no? El suceden olfato. estas cosas. Y ese es el problema. Y ahora con implicancias penales. Ese es el, digamos, la cereza del pastel en este caso. La Junta Nacional de Justicia ha abierto investigación a 3 fiscales, ¿no? Pablo Sánchez, a Vela y a Domingo Pérez. Sí. ¿Esto podría concluir en la destitución de alguno de ellos? ¿Usted le encuentra mérito? Ese poder tiene la Junta, Claro. esa atribución tiene la Pero Junta claro, tiene que Nacional. haber mérito para ello, ¿no? Bueno, previa investigación, obviamente. Pero eso es de carácter administrativo sancionador. Es para o amonestarlo, sancionarlo, destituirlo, por último, después de un proceso de investigación, ¿no es cierto? Pero eso tiene sus tiempos, sus plazos, y por eso mucho la crítica ha dicho, ¿no? ¿Cómo es posible que al señor Pablo Sánchez, también ex fiscal de la Nación, y ante una situación tan crítica y grave como la declaración de este señor, no tiene una suspensión como tiene la señora Benavides? ¿Usted qué piensa como Bueno, a jurista? mí lo que me llama la atención es lo siguiente, o sea, en el reglamento de la Junta Nacional de Justicia, ellos tienen un reglamento que no está en la ley y han utilizado un procedimiento administrativo especial que no existe en la ley para en una semana, si no me equivoco, suspendieron a la señora Benavides. Y fíjese, por la declaración de este señor, en la investigación que se le sigue a él, y ahora en la investigación que se le sigue a la señora Benavides, él también declara todo lo que estamos conversando y que no es nada, cosas muy graves y serias, y sin embargo con esa misma información simplemente le abren el proceso de investigación al señor Pablo Sánchez, que también ha sido fiscal. Es un Entonces dolor de parece que cabeza. no ha habido con la misma vara, como se dice, se ha medido a uno y otro fiscal de la Nación. Y eso es lo que llama mucho la atención. Un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Qué bárbaro. Vamos a ver qué pasa en las Y ahora el próximas problema semanas. está que también todo lo que van a investigar estos señores, que es el señor Villena, actual fiscal de la Nación, la señora Espinosa, Espinosa, que es la otra fiscal. Del Espinosa. Sí, ¿no? De alguna otra manera también están mencionados en las declaraciones de este señor, y por eso, ¿qué más habrá dicho este señor en las otras declaraciones que no conocemos y que probablemente, espero equivocarme, va a obligar a que de repente estos señores fiscales ahorita de la Nación y Supremos, de repente también se les impugne su investigación, porque no puede ser que investiguen si están mencionados por él. Ese es un tema que más adelante probablemente puede traer problemas para la investigación en este caso. Bueno, habrá que esperar que se Exactamente. viene pronto. No, tienen que investigar, ya no hay que hacer. Tienen que investigarse, todo lo que él menciona, de alguna manera hace contexto, es real, pero hay que confirmarlo, hay que verificarlo, contrastarlo y confirmarlo para poder imputar delitos para toda la persona que ha participado en esto. Este año será todo menos aburrido, ese 2024. Ya. Bueno, y muy intenso, sin Muy duda. intenso. Sí, exactamente. Empezamos el año Bien. intensamente. Muchas Doctora gracias. Aguirre. No, a sus Muchas órdenes. gracias. No, a sus órdenes, a otra oportunidad. Muy bien, ha estado Javier Aguirre, abogado penalista con nosotros, y vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de un tema, yo creo que muy importante, el tema del reciclaje en nuestro país. Bueno, son los retos y desafíos que enfrentamos. Así es. Así que en los próximos minutos volvemos para tocar ese tema aquí en Diálogo Abierto. Volvemos a Diálogo Abierto para hablar, como lo había adelantado Paola, sobre el reciclaje. Y estamos con una invitada, justamente. Así es, vamos a saludar a Fiorella Anjoy, es directora regional de la ONG Recicla Latam. El tema de reciclaje es importantísimo. Yo creo que todos en casa ya estamos dividiendo lo que es lo orgánico del material, por ejemplo, de los envases de plástico, puede ser, no sé, pues de Tetra Pak o de caja, ¿no? También, De PET, ¿no? cartón, Entonces, papel. vamos viendo, porque ahora los niños, en los colegios Fiorella les enseñan la importancia del reciclaje. Sin embargo, falta formalidad en el Perú. Sí, totalmente. Nosotros somos un país informal en líneas generales, pero cuando hablamos de reciclaje eso sube muchísimo, casi hasta un 90%. Tenemos una cadena desde el reciclador, que es el que recolecta los residuos casa por casa, hasta los
las empresas intermediarias o chatarreros en muchos distritos, y así va subiendo hasta llegar a las transformadoras, que sí son compañías formales, ¿no? ¿Cómo formar a la gente justamente en apostar por el reciclaje? Creo que los que somos adultos y los adultos mayores son los que todavía no están muy acostumbrados. Pues el reciclaje es un hábito y definitivamente parte por la educación. Nosotros, ni siquiera yo en el colegio he recibido una educación. Cuando hablamos ya de adultos mayores, menos, ¿no? No hemos recibido claro. una No, educación. los de niños reciclaje. recién están. Hoy los niños son nuestros grandes maestros. Así es. Entonces nosotros tenemos que primero informarnos, pero también tenemos que tener logística suficiente. En nuestro país, no sé si saben, pero nosotros caminamos 1,5 kilómetros para encontrar tachos de basura. Claro. Cuando nosotros llevamos eso a estaciones de reciclaje, la distancia es mucho mayor. Claro. Y si hablamos del interior del país, casi inexistente. Pero para pilas nada más creo que hay pocos. Y para material tecnológico también, por ejemplo, Claro. ¿no? Eso es porque, parte también porque eso tiene un tratamiento especial. No Ya. puede ser manipulado por los recicladores de base, Ok. que son los que van casa a casa, ¿no? Además, también tienen un valor mucho más alto. Y pasa mucho que cuando dejan los residuos en estaciones públicas, de alguna manera, pues los recicladores formales no terminan teniéndolo porque los informales lo sacan. Y esa era la pregunta siguiente. ¿En qué consiste esta labor del reciclador informal? Porque por el barrio de muchos de los que nos ven seguramente a esta hora empiezan ya a recorrer sus zonas en moto, en triciclos, para, bueno, lo primero que hacen es abrir todas las tachas de basura. Bucean. ¿Qué es lo que busca este buceo? ¿Qué es lo que buscan ellos? ¿Y por qué no adaptarse a la formalidad? Mira, buscan cualquier tipo de material que se pueda valorizar. Ya. Plástico, cartón, papel, aluminio, vidrio, y lo buscan comercializar. Para poder formalizarse, deben formar una asociación de recicladores, es decir, deben pasar por registros públicos, deben hacer un pago que para ellos o para la gran mayoría es fuerte, ¿no? Nosotros hubo un censo hace algunos años, me parece que fue en el 2018, y ahí se determinó que habían 180.000 recicladores, de los cuales solamente 5.500 son formales. Es decir, las municipalidades solo cuentan con ese número para que vayan casa a casa, ¿no? Y al final, cuando uno hace la comercialización de los residuos como reciclador, no hay mucha diferencia entre la ganancia de uno formal y uno informal. Claro. Esa es, digamos, la principal razón por la que no se formalizan. Porque a veces hay distritos, por ejemplo, en Magdalena, donde yo vivo, sí te dan tu bolsa verde para tus productos y eso va pues a una zona de reciclaje. Pero hay otros que no, que hay gente que recicla, pero resulta que las dos bolsas, verde y la negra, van al mismo lugar. Entonces el esfuerzo No sirve nada. no se va a ver. Bueno, hay distritos que podrían calificarse como modelo. Magdalena es uno de ellos. Tiene un programa de segregación en la fuente, que es el programa a través del cual los recicladores van casa por casa para recolectar los residuos, ¿no? Sí. Y lo más importante o lo que nosotros como ONG promovemos todo el tiempo es eso, es la formalización de la cadena. Nosotros trabajamos con muchas municipalidades para que cada vez más casas se empadronen y entreguen sus residuos de manera directa. Y de esta manera nosotros estamos impactando, además de temas ambientales en el distrito, tienes un impacto socioeconómico grandísimo, porque esto le da trabajo a muchas familias, a muchas personas directa o indirectamente, además de que les mejoran las condiciones de vida, ¿no? Mira, yo he visto hace más de 20 años en Estados Unidos la gente que bien reciclaba y si no reciclabas te sancionaban. ¿De repente faltaría eso acá? Poder porque tampoco no hay muchos contenedores de colores. No hay una, Falta. hay una normatividad que... Sí, claro. Yo creo que debería ser una segunda etapa, porque bien podríamos empezar a sancionar, pero tampoco es que tengamos como país lo suficiente para poder hacerlo. Es decir, logísticamente no tenemos suficientes estaciones de reciclaje. Falta tachos también en la calle. Sí, ¿no? En los espacios públicos. Y por otro lado, si quisiéramos empadronar a todas las casas del Perú, nos faltarían recicladores para poder recolectar. Entonces tenemos un tema logístico, hay una brecha, ¿no? Y tenemos que trabajar muchísimo, empezando por la educación, obviamente. ¿Y qué productos faltaría reciclar? Por ejemplo, yo veo la de los vehículos, por ejemplo, la chatarra. ¿Se sabe utilizar? ¿Se reutiliza? Se vende como chatarra. Muchos residuos se exportan. ¿No? Muchas cosas salen ¿O lo de nuestro tecnológico? país. Lo tecnológico, bueno, hay una ley REP específicamente para los residuos que son considerados peligrosos, ¿no? O mejor dicho, los residuos electrónicos. Lo que faltaría ahí es que se socialice más
hacia toda la comunidad, ¿no? Hoy los que cumplen de manera cabal son los entes obligados, ¿no? Los generadores, los que venden, los que comercializan, más que nosotros como consumidores. Ajá. ¿Y cómo ir generando esta capacidad que puede tener la gente de reciclar? Claro, hablábamos primero de los muy chicos, de los jóvenes, pero ¿cómo ir generando esta conciencia? Mira, yo siempre digo que lo más importante es que nosotros sepamos que somos protagonistas en una cadena de reciclaje. Si nosotros nos informamos, nos educamos y aprendemos cómo reciclar, somos nosotros mismos quienes en nuestra casa vamos a poner la botella de plástico PET dentro de una estación de reciclaje o dentro de nuestra bolsa verde, ¿no? Como mencionaste, y va a seguir su trayecto hacia una transformadora para que se vuelva en una nueva botella. Sin embargo, pasa mucho que nosotros le dejamos esa responsabilidad al Estado o le dejamos la responsabilidad al sector privado. Y cuando hablamos de reciclaje, esta es una responsabilidad compartida y es algo que debemos interiorizar. Pero más vemos en Lima que en provincia. Claro. ¿No? Por ejemplo, o sea, no se habla del tema de reciclaje en provincia. Mucho menos. Y hay lugares en los... Mira, nosotros hemos llegado a algunas zonas en que hemos puesto la primera estación de reciclaje. Ahorita tenemos un proyecto lindo con Statkraft en Santa Rosa de Saco y en Loroya, y estamos empezando desde cero con el programa con ellos. Pero también tienes otras ciudades que ya tienen programas mucho más avanzados, ¿no? Depende mucho de la zona. El fenómeno del Niño ha hecho que se tenga que limpiar numerosa cantidad de ríos, ¿no? Sobre todo, y ahí se encontraba una enorme cantidad de plásticos. Sí, Es increíble. sí, sin embargo, en nuestro país el mayor residuo es el de construcción civil. ¿Ah, sí? Sí. También hay muchas redes de pescar, también hay mucho residuo textil. Y en general a nivel mundial, el mayor residuo generado versus el que se encuentra en el mar es el textil. O sea, la gente bota la ropa y no la usa. Pero ¿qué puedes hacer con la ropa que ya es usada? Con la ropa la puedes hacer lo que se llama upcycling, que es darle una segunda vida, pero no transformarla, sino un jean lo puedes volver una cartera, por ejemplo, ¿no? Hacer transformaciones, más que esa misma ropa volverla un nuevo producto como una botella. O sea, no, Claro. Eso ya no es posible. Yo he visto en Tetra Pak que la utilizan para lentes o para muebles, por ejemplo. Sí, Que es una buena opción. es una buena opción. Es una buena opción. Hay mucho... Pero no también se hace en Lima. donarlo. En Colombia creo que se hace. Se hace en varias partes y digamos que lo que de alguna manera nos pasa a nosotros como ONG es que vemos que hay muchas cosas que se pueden reciclar, pero no necesariamente se reciclan porque no tienen una cadena. Acá manda la comercialización que hay en la cadena de reciclaje. ¿Hay incentivos para poner empresas o industrias dedicadas al reciclaje? Pues se está viendo que puede haber. Hay empresas que son consideradas, las BIC, por ejemplo, ¿no? Que tienen sí cierta normativa, que tiene incentivos. Textil del Valle, por ejemplo, es una BIC. Ellos tienen, para poder haber sido, cumplen con muchas cosas, ¿no? Tienen los paneles solares, son carbón neutro, ¿no? Entonces tienes muchos requisitos para convertirte en una. Idealmente sería que desde que te registres, ¿no? Ya tengas dentro de tu propósito ser una empresa social, por ejemplo, y ya vengas con esos incentivos, ¿no? No, y además sobre todo pensando en lo que es el planeta, Claro. solamente en el lecho marino de nuestra costa, no quiero ni imaginarme todo lo que hay ahí. Porque Claro. una vez encontraron hace poco una bolsa de leche Ensi, o sea, en los años 80. ¿Desde qué época? O sea, Desde la época del terrorismo. 30 años. 30 años. Entonces, pero es un plástico que no estaba completo. Es un plástico flexible. Claro, entonces se quedó ahí en los 80 y se quedó ahí en Arequipa. Ya que hablamos de plástico y estamos casi al cierre, las bolsas biodegradables que entregan en los supermercados, ¿qué diferencia tienen con la del O plástico? sea, ¿realmente son biodegradables? Tienen un proceso distinto, ¿no? O sea, incluso el otro día, justo pensando en eso, cogí una bolsa y la bolsa decía, y lo decía claramente, ¿no? Que eso tenía que tener un proceso, se tenía que seguir un proceso para que se descomponga. O sea, no es que tú la botas del tacho y ya se desaparece. Tú tienes que seguir el proceso correspondiente, tienes que compostarla para que se degrade. Entonces sí, eso pasa mucho con los empaques también de algunos alimentos. Claro. Por ejemplo. Nosotros estamos creyendo que te compres una torta, por ejemplo, a veces vienen... Los plásticos.
piensas que ya estás cumpliendo con el planeta y en la vida real tienes que seguir un proceso, ¿no? Falta una parte de la cadena. Bueno, es que es un tema complejo, a mí me encanta, pero ¿no? Es interesantísimo y poco a poco, y bueno, y sobre todo a todos los padres escuchen a sus hijos que saben más de nosotros, ¿no? Nuestros grandes maestros. Los grandes maestros de los niños. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a Fiorella Danjoy por haber estado esta noche con nosotros, muy gentil. Gracias. Hemos aprendido un poquito de reciclaje. Bueno, hemos aprendido de reciclaje y ya vamos a reciclar en casa. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Diálogo Abierto. Buenas noches. Chao.